Ahí está. Entonces vamos a empezar a hacer lo que se llama perspectiva cónica. ¿Sí? La perspectiva cónica, ¿qué es lo que voy a tener, digamos, como elemento? Y vimos ahorita en la teoría, en la metodología, podemos tener un punto de fuga central, ¿sí? Vamos a tener una línea de tierra, una línea de horizonte. En este caso va a ser la misma que vamos a tener en el punto de fuga. Va a estar en la misma línea, aquí lo vamos a establecer también. Y vamos a tener una línea de tierra. Esta línea de tierra va a estar en la parte inferior, ¿sí? Ahí está, esos son mis elementos de la perspectiva cónica, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta que mi espacio va a medir en total 43.18, que es el tamaño tabloide, ¿sí? Y verticalmente voy a tener una distancia de 27.94. ¿Ven? Ahí está, es el tamaño que hemos hecho durante todos los ejercicios. Y voy a activar yo lo que son las líneas guía, o voy a activar las guías. Aquí están las guías, las activo con la regla. Aquí es importante empezar a manejar las reglas para que nos vayamos acostumbrando a lo que es la perspectiva cónica. Ok. Entonces, voy a establecer aquí el punto 00, siempre va a estar en este lado cuando empiezo un trabajo. Y voy a establecer las dos guías importantes, que va a ser la de la guía vertical y la guía horizontal. Si yo las veo, pues ahí está, ¿no? En el punto 00, ¿sí? Y también estas mismas guías las voy a traducir en el punto inferior, que va a ser desde este punto aquí y desde este punto al inferior de mi hoja, ¿sí? Voy a tomar estas dos guías y las voy a mover, ¿sí? ¿Cuánto? Acuérdense que es 1.5 y 1.5, ¿no? ¿Para qué? Para que yo tenga las siguientes líneas guía de mi espacio, ¿sí? Para hacer lo que es el margen, tomo estas líneas guía y hago lo mismo, pero ahora va a ser en posición negativa. 1.5 y 1.5. Eso, bueno, ya lo tienen ustedes. Lo único que estoy haciendo, pues, es recordando un poco. Y ahí está mi perspectiva cónica con el margen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi margen va a tener 3 centímetros menos 3 centímetros de margen, ¿no? El espacio total. Y va a quedar igual en 40.18. Y en la parte inferior va a quedar de 27.94 centímetros menos 3 centímetros, queda igual a 24.94. Esto ya lo habíamos trabajado, pero bueno, lo estamos recordando. Ok, ¿sale? Y entonces necesito un punto de fuga central. Ok. Para eso voy a hacer en esta parte la división. 40.18 lo voy a dividir en dos espacios para tener un punto de fuga central, y también 24.94 lo voy a dividir en dos espacios para tener lo que es la división de todo mi espacio. Yo quiero una línea de horizonte, una línea de tierra y un punto de fuga. Ok. Entonces, 40.18 entre 2 va a ser igual a 20.09, ¿no? Ahí está. Sí.
Y, ajá, gracias. Y 27.94 entre 2 va a ser igual a 12.47. 47. Gracias. Entonces, ahí está. Vamos a poner aquí abajo para que no nos distraigamos de aquí. Entonces, yo voy a tener dos espacios. Voy a tomar entonces este espacio, bueno, ya tengo asignado para lo que son los márgenes. Y aquí voy a poner ahora mi punto 0,0, ¿no? ¿Sí? O, digamos, no es necesario. Si yo no lo pongo ahí, no hay problema. ¿Por qué? Porque voy a tomar una línea, ahora esta línea, la línea vertical, y la voy a mover. Le voy a decir, te vas a mover horizontalmente 20.09 y verticalmente te vas a mover 0, o se va a mover 0. Y aquí lo estoy haciendo a un ángulo de 0 grados. Previsualizamos que se mueva al centro y le voy a poner copiar. Y ya sé que ahí está en el centro del espacio. Voy a tomar esta línea que tengo aquí y entonces ahora la voy a mover 12.47, ¿no? Y entonces lo voy a mover 0 y verticalmente 12.47. Y le voy a dar previsualizar y ya sé que está en medio y le voy a dar copiar. Y entonces ya establecí las tres líneas que necesito. Una línea de tierra, una línea de horizonte y un punto de fuga central. ¿Sí? Ok. Ahora, para hacer la perspectiva cónica, voy a manejar también algunos elementos que va a ser las líneas hacia todas las direcciones para que tengamos varias líneas de profundidad. Ok. Aquí me voy a detener tantito, no sé si hay algún problema. Ok. Lo que vamos a hacer, el siguiente paso, entonces, vamos a poner dos líneas. Ahora sí voy a empezar a trabajar con lo que son las capas. Voy a hacer una nueva capa que se va a llamar líneas de proyección. ¿Sí? Ahora le puse proyección. Acuérdense, estamos trabajando perspectiva cónica. Ok. Y entonces, la primera línea que vamos a hacer en la parte superior va a ser una línea de 50 centímetros a 0 grados. Y aquí en la segunda parte voy a hacer una línea, bueno, aquí me faltó, línea de 30 centímetros a 90 grados. ¿Para qué? Porque bueno, así voy a hacer primero la fuga. Aquí le voy a poner línea de 50 centímetros y 30 centímetros, ¿no? Ahí está. Le ponen el acento. Ahí está, línea. Entonces, ya hice yo aquí la capa. Voy a tomar entonces una línea. Aquí le puse otro signo que no es. Perdón. Ahí está. Y voy a hacer entonces las líneas de proyección. Una línea 50 centímetros, 0 grados. Le voy a poner yo. Ok, ya está hecha la línea. Voy a ponerle un color para que la veamos y un puntaje. Ahí está.
Y se supone que esta línea va a tener también su punto central. No sé si lo vean, cuando yo lo aparezco, vean cómo aparece una como crucecita que dice que ese va a ser el punto central de mi línea, ¿no? Y entonces esta línea tiene que ir en el centro y en el centro. Ahora, si no la quiero poner así, la puedo poner con lo que son las partes de alinear, ¿sí? Y ahí debe estar en el centro, o sea, con la opción de alinear, también debe estar completamente en el centro. Y entonces ahí está la primera línea Esa de alinear, central. ¿cómo es? Perdón, profe. Esa es en ventana, en alinear. Aparece lo que es la opción de alinear. Ok. Ok, Y ¿y la capa entonces, cómo le puso? líneas de proyección. Ok, gracias. Y entonces hago la segunda línea, que es de 30 centímetros a 90 grados. Ahí está. Y la voy a poner a lo mejor en el azul. Ahí está. Y igual alineo y alineo, ¿no? Y ahí está el punto central y central, ¿no? Aquí están mis dos capas, mis dos líneas. Y ahí está el punto de fuga. Ahora sí, este va a ser mi punto de fuga. Esta va a ser mi línea de horizonte. Y esta va a ser mi línea de tierra. Ok. Ya tengo las tres líneas de proyección que necesito. Y quiero, vamos a cambiar estos elementos. Los quito de aquí y los paso para acá. Ahí está. Muy bien. Ok. ¿Qué más vamos a hacer entonces? Vamos a dividir la parte de los 43.18 que tenemos aquí, que es la parte horizontal. Voy a tomar 43.18 y lo voy a dividir en 20 espacios. Vamos a hacerlo así como está, para que sigamos por espacios. Entonces, 40.18 vamos a dividirla entre 20 espacios y nos va a quedar un total de 2.009, ¿sí?, centímetros cada espacio, y la parte inferior vamos a dividir 24.94 vamos a dividir entre 10 espacios y nos va a quedar igual a espacios total de 2.494, ¿no?, centímetros. Entonces, aquí lo estoy haciendo por espacios. Ok. Aquí lo importante es el punto de fuga central. Este punto de fuga es la parte importante. Entonces, aquí yo voy a, digamos que aquí sería como que el tip. Voy a cambiar el punto de fuga al centro y lo que es también el punto 0,0. Aquí lo voy, bueno, si quieren lo voy a poner. El punto de fuga, PF, debe ser el punto
0,0. ¿Sí? Ahí es, digamos que sería como que el tip para poder hacer la perspectiva cónica. ¿Sí? Y entonces, punto de fuga va a ser 0,0. Voy a tomar el punto de fuga y me lo llevo aquí. Supongamos que yo digo, pero yo quiero que sea exacto. Lo dejo ahí y me acerco para soltarlo. ¿Sí? Y entonces ya se convirtió el punto de fuga en el 0,0. ¿Sí? Ahí está. Únicamente lo traje de las líneas guía, de las reglas, el punto de fuga 0,0. Bueno. Y entonces voy a seguir haciendo guías. Estas guías, voy a tomar esta guía y la voy a desplazar entonces 2.09, pero a partir del punto de fuga. Entonces, el desplazamiento horizontal va a ser 2.009, vertical 0, desplazamiento 2.09 y lo copio. Y entonces tengo una división, 2 divisiones, 3 divisiones, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y esta debe ser la 10. Tomo otra vez mi línea central y tomo mi posición, mover posición, ahora va a ser negativo, ¿sí? Si quieren lo acercamos aquí y le doy copiar. Aquí, bueno, establecemos y van como cambia el ángulo, ¿no? 180 y va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y esta debe ser la 10. Entonces ya tengo 10 divisiones en el lado izquierdo y 10 divisiones en el lado derecho. Tengo 20 divisiones, ¿no? Y necesito también 10 divisiones en la parte vertical. Tomo esta división, ya tengo el valor que es 2.494 y lo divido. 0 horizontal y 2.494 en la primera posición. Le voy a dar copiar. 1, 2, 3, 4 y la quinta debe ser la línea de tierra. Pongo la primera y voy a hacer ahora en forma negativa. ¿Sí? La distancia la toma y le doy copiar. 1, 2, 3, 4 y la quinta debe ser la derecha y ya queda mi perspectiva dividida en 10 posiciones verticales, 10 posiciones horizontales primer cuadrante y 10 posiciones horizontales segundo cuadrante. Y voy a poner entonces esta línea de tierra en la parte correspondiente a la línea de tierra y lo único que hice fue poner la línea y la voy a centrar. Ahí está. Muy bien. Entonces ya tengo 3 líneas, línea de tierra, línea de horizonte y línea o punto de fuga. ¿Sí? Y entonces aquí voy a hacer otra capa donde vamos a acercarnos para hacer una nueva capa que se llame líneas de proyección 2. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar con estas líneas? Estas líneas van a ser las que nos van a dar ya la perspectiva cónica. Aquí lo que necesitamos, bloquear las anteriores, y entonces ahora sí empiezo a utilizar mi diseño. Este punto de fuga, ¿sí? Voy a establecer una línea, digamos, con la herramienta de pluma. Voy a darle primero a lo mejor un color, si quieren verde, por ejemplo, y los puntos van a ser a lo mejor de 5, ¿no? Ahí está. Y entonces, esta línea va a cruzar desde este punto hasta este punto y la voy a soltar.
Voy a poner otra vez la pluma y va a ser una línea desde este punto hasta este punto, la suelto, desde este punto hasta este punto, hasta lo que va a ser las líneas diagonales, ¿sí? Pero para hacer primero a los cuadrantes voy a hacer las líneas diagonales para que no haya ningún problema. Entonces, voy a hacer una primera línea. Aquí vamos a hacer otra nueva capa. Y le voy a poner línea diagonal. Ok, línea diagonal. Voy a bajar esta capa para que la tengamos. Y voy a poner desde este punto, ¿sí? Hasta este punto. Si quieren lo podemos poner en contorno. Y es desde este punto hasta este punto va a ser una primera línea diagonal. Y debe pasar exactamente por el centro. ¿Sí? Ahí está una diagonal 1. Vamos a ponerle más puntos para que se vea. Suelto la línea, tomo otra vez pluma y voy a hacer otra línea diagonal desde este punto hasta este punto. Va a ser la segunda línea diagonal. ¿Sí? Ahí está. Y todas las líneas diagonales debe pasar por el punto central. ¿Sí? Ok. Ya tengo entonces las líneas diagonales y las voy a ponerle candado y me subo a las siguientes líneas que van a ser las líneas de proyección. Tomo mi herramienta de pluma, a lo mejor voy a ponerlas en azul o en rosa, por ejemplo. Voy a bajarles el puntaje. Y entonces ahora sí, vamos a hacer una primera línea desde este punto hasta este punto. Va a ser la línea número 1. ¿Sí? Suelto la línea, tomo la segunda línea y empiezo en un punto que no haya yo tenido una línea. Si ven ustedes aquí, debo de soltar la línea, o si quieren la podemos bloquear, ¿sí? Para que no la podamos tomar. Segunda línea debe ir desde este punto aquí al 0,0, ¿sí? Para que no se vuelva a hacer otra línea, la bloqueamos, ¿sí? Porque para que nada más tengamos puras líneas. Tomo otra vez la línea, dibujo la siguiente línea que va a ser desde este punto hasta este punto y la previsualizamos, la bloqueamos, ¿sí? Y voy a hacer una última línea aquí para que tengamos este lado. Un punto y la llevo hasta esta línea, ¿sí? Ya hice estas 4 líneas. Vamos a desbloquear todo. Y estas líneas van a ser iguales a estas líneas que tengo acá, ¿no? Si todo está hecho bien, las voy a transformar y las voy a reflejar verticalmente, ¿sí? Y las voy a copiar. Y entonces las voy a poner en este punto. ¿Sí? Entonces ya hice las siguientes líneas de proyección. Ahora voy a tomar la parte de abajo. Puedo seguir bloqueando. Como estoy trabajando, ya selecciono todo. Y le doy objeto, bloquear, selección o control 2.
Y hago las que me faltan, ¿no? Sería desde el centro, o lo hacemos en otra capa para que sea mejor. Le damos líneas de proyección 3. Ahí está. Las ponemos en otro color. Pongamos, bloqueo las anteriores. Y entonces sigo. Es una línea desde aquí. Acá. Primera línea. La bloqueo. Siguiente línea va a ser desde aquí hasta acá. La bloqueo. Siguiente línea desde aquí hasta acá. La bloqueo. Siguiente línea desde aquí hasta acá. La bloqueo. La siguiente línea. Tenemos nada más esta. Tenemos esta línea. Esta línea. Y esta línea. ¿Por qué? Porque al final lo que voy a necesitar nada más es la mitad. Ya tengo todas estas partes. Las desbloqueo. Le doy la objeto transformar reflejo y hago la copia, ¿no? Y las posiciono en su espacio. Aquí nos faltó una. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No hay problema. Es que no seleccioné una, perdón. Esta no la seleccioné. Esta debe ir aquí también. Ahí está. Y entonces ya tenemos la fuga o los puntos de fuga vertical, horizontal. Y ahí nos quedamos para hacer posteriormente las fugas en la parte superior. Ok. Y entonces ya tengo la proyección horizontal y la proyección vertical, o líneas de proyección horizontal y líneas de proyección vertical. Ahorita vamos a ver por qué lo estamos haciendo así. Puedo seleccionar las dos capas. Selecciono la capa 1, selecciono la capa 2, o fuga 1 y fuga 2, y las duplico aquí. Duplicar líneas de fuga. Esta es la amarilla. La selecciono y y la transformo otra vez en reflejo. Ahora va a ser horizontal. Y la pongo en su posición. ¿Sí? Me acerco para que quede exacta. Ahí está. Y también voy a duplicar la fuga 2, ¿no? Todas las líneas deben de ir así como si fuera un elemento central, ¿no? ¿Sí? Y luego entonces duplico esta capa
Ya la dupliqué. La selecciono. Y la voy a reflejar. Y de forma horizontal. Y la puedo subir. O con Shift. Para que no se mueva. Ahí está, ¿no? Y debe quedar exactamente en el centro. Ahí está. Y en la parte superior. ¿Sí? Y entonces, bueno, PF ya quedó ahí abajito, pero a ver, ¿dónde quedó? Es esta. Líneas de proyección, vamos a subirlas hasta arriba. ¿No? Ahí están. Y entonces ya tenemos un cuadrante, 2 cuadrantes, 3 cuadrantes y 4 cuadrantes. Ok. Ahí me voy a detener tantito para dudas, preguntas, sugerencias y comentarios. Ya voy a dividir en cuadrantes. Ahora ya tengo la retícula. Voy a hacer una nueva capa y entonces voy a hacer los espacios laterales. O sea, vamos a ponerle espacio lateral derecho. Digamos, para que lo vean, vamos a empezar con este espacio. Pero antes de eso voy a hacer una nueva capa que se va a llamar cuadro interior. El cuadro interior va a ser un espacio que voy a tener yo de ahí está, voy a tener las líneas de fuga, el espacio lateral derecho y aquí está. Cuadro interior. El cuadro interior va a ser, digamos, el límite donde yo pueda dibujar en esta perspectiva. Y entonces, el cuadro interior va a tener 4 espacios horizontales, 4 espacios reticulares, por 2 espacios verticales. O sea, aquí, y lo vamos a hacer en 4 cuadrantes. Aquí está 4, digamos, por 2, ¿no? Aquí vamos a ponerle por 2 espacios. Entonces ahí voy a empezar. A esto lo estoy poniendo nada más para que ustedes lo vean. Y entonces voy a empezar en este punto. Voy a acercarme a el cuadro interior. Y entonces aquí está. 1, 2, 3, 4 por 2. Ahí, digamos que es la primera secuencia. Digamos que ese es mi cuadrito, pero lo tengo que hacer en 4 espacios. O sea, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces empiezo otra vez y entonces hago 2, 4 por 2, 4 por 2, 4 por 2 y 4 por 2. Si ven ustedes, ese espacio va a tocar las diagonales, ¿sí? O sea, va a estar la diagonal verde, superior, inferior, diagonal verde inferior, diagonal verde superior. Y entonces, aquí aquí en este espacio es donde vamos a poder dibujar nosotros, ¿sí? Entonces voy a tener el espacio lateral derecho. Lo desbloqueo y ya nada más me resta dibujarlo con pluma. Voy a ponerle contornear para que lo vea yo bien. Y va a ser un punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto, ¿dónde está? Cuarto punto, y lo cierro, ¿no? Creo que no lo hice bien, a ver, ahí está. No.
control Z. Ahí está. Vamos a hacerlo así. Un punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto, y lo cierro, ¿no? ¿Sí? Y entonces ya está un lado de mi, de mi cuarto, o de mi espacio interior, o de mi, lo que esté yo proyectando, ¿sí? Luego voy a hacer entonces, voy a duplicar esta capa, ahora va a ser el espacio lateral izquierdo, ¿no? Ahí está. Vamos que tomamos el mismo color, y entonces, ahí está, es un punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto, y se cierra, ¿no? Ahí está, ahora sí. Este es el segundo espacio, ¿sí? Ahora, ¿por qué está aquí? Bueno, se duplicó. Ahora vamos a hacer una nueva capa para lo que es el piso, por ejemplo. Entonces voy a hacer es el espacio horizontal, ¿no? Sí, ahí está el espacio horizontal. Y voy a hacerlo a cambiar de color. A lo mejor va a ser azul. Azul no, va a ser este azul. Entonces ya lo puse. Vamos a bloquear los anteriores. Y ya tengo para hacerlo. Ahí está, ¿no? Empiezo en este punto. Primer punto. Segundo punto. Tercer punto. Cuarto punto. Y lo cierro, ¿no? Ahí está. Y entonces ya tengo el piso de mi habitación, ¿no? Entonces, y bueno, aquí en esta parte sería el cielo o el techo, ¿sí? La mayoría de los espacios superiores sería blanco, ¿no? Entonces vamos a dejar en blanco. Y para que yo vea mi proyección, pues puedo tomar estos dos espacios. Bueno, el espacio horizontal, le voy a cambiar la opacidad, busco este segundo espacio y le cambio la opacidad, tiene un bloqueo, y le voy a cambiar la opacidad, ¿sí? Este tercer espacio, y le voy a cambiar la opacidad, creo que aquí está, hay uno doble. Aquí vamos a borrar uno, ahí está, ahora sí. ¿Sí? Y entonces ya tengo un espacio, segunda pared y la pared de arriba. Y entonces ya tengo lo que es las paredes, digamos, o las paredes de mi cuarto, las paredes del espacio para dibujar, ¿sí? Esto lo vamos a quitar porque, bueno, vamos a ponerlo más arriba. Y vamos a cambiar esto. ¿Cuánto puso de opacidad? 50%. Gracias. Y ahí está. Y lo único que me faltaría, pues sería aquí, es hacer el marco, una nueva capa. Vamos a hacerle el marco de mi trabajo, o pues puede ser también este margen. Para que lo veamos, y ahí nos vamos a quedar. Entonces es un punto, va a ser de 20.09, son de 40.18 por 24.94, ¿no? De altura. Le pongo OK. Lo cambio de color. Le pongo
un grosor para que se vea y lo alineo. Y ahí está mi espacio. Y entonces aquí, en esos espacios, yo voy a dibujar en la próxima sesión. Entonces vamos a dibujar utilizando la retícula. Ya tengo cada uno de los planos, que son el plano horizontal superior, el plano lateral derecho, plano lateral izquierdo y el plano horizontal inferior. Digamos aquí, si ustedes quieren, aquí le podemos poner horizontal inferior. ¿Sí? Y el plano frontal, ¿sí? Lo que me va a dar, digamos, la profundidad a mi espacio. Acuérdense, lo que estamos trabajando, pues es la perspectiva cónica, ¿sí? La perspectiva cónica me dice que tengo yo un punto de fuga central, ¿sí? Aquí el punto de fuga o la nomenclatura, bueno, quedó atrás de mi espacio. Vamos a ponerla hasta adelante, a ver, para que yo la vea. Es... ¿Dónde estás? Es este. Voy a pasarlo hasta adelante para que yo lo vea. Ahí está. Ah, pero lo pasé a la subcapa, ¿no? Lo quiero pasar hasta adelante. Bueno, aquí. Ahí está, ¿no? Y lo vamos a poner en blanco para que yo sepa que ese es el punto de fuga. Ok. Ahí está. Entonces el punto de fuga, pues es este, ¿no? Que está en este centro. Ok. Y ya pasé las líneas hasta el principio para que me ayude a trabajar. Muy bien. Entonces, voy a empezar a trabajar elementos. Y voy a utilizar la retícula, ¿sí? Mi retícula está implícita o ya está dada. Miren, por ejemplo, si lo paso a contorno, ¿sí? Es en ver, contornear. Toda esta es mi retícula. Entonces, ¿cómo voy yo a saber que mis elementos están adecuados? Bueno, pues lo voy a hacer por, por espacios. Ahora, para empezar a trabajar una perspectiva cónica, voy a empezar a trabajar con elementos cuadrados ahorita, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a hacer con elementos cuadrados. Voy a bloquear todas las capas y entonces voy a hacer una nueva capa que se va a llamar, prismas cuadrangulares, que es la primera forma geométrica que vamos a hacer en este espacio. Para hacer un prisma cuadrangular en perspectiva cónica, voy a utilizar la herramienta de rectángulo, ¿sí? Pero los rectángulos los voy a utilizar primero en plano frontal, ¿sí? Y entonces voy a poner un primer rectángulo, por ejemplo, de este punto, puede ser siguiendo la retícula hasta este punto, ¿sí? Para que lo vean, vamos a ponerlo en contorno. Y, por ejemplo, utilizando la retícula puede ser desde este punto, digamos, así, ¿no? Ahí está. Para que utilicemos todos los elementos de la retícula. Ahí está, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, para que lo vean. Ahí está. Vamos a cambiar el color. Acuérdense que tenemos que seguir la misma secuencia, que es un plano frontal, color medio, color claro y color oscuro. Y entonces, ahí está un primer elemento. ¿Qué sucede? Que estoy utilizando las líneas de fuga y
y los elementos para trazar este primer plano, ¿sí? Está cruzando con las líneas de fuga, ¿sí? Aquí cruza, aquí no cruza, y aquí sí cruza, ¿no? Digamos, pero lo podemos hacer también sin que tengamos, ahorita hacemos otro. Y tengo entonces un punto de fuga que es este elemento. Ahora, para ya hacer la perspectiva, voy a dibujar otra vez con pluma, ¿sí? Y voy a tomar el punto de fuga. Y voy a decir, este punto va a ser mi punto de fuga. Y entonces voy a dibujar la siguiente cara. A lo mejor va a ser la cara clara, ¿no? Sí, perdón. Debo soltar el elemento. La cara clara. Suelto el elemento. Tomo pluma. Tomo el color claro. Y entonces me voy aquí. Y entonces hago la fuga que es desde este punto, pasa por este punto, pasa por este punto y lo cierro. ¿Sí? Y entonces aparece la cara superior de de mi prisma rectangular. ¿Sí? Ahora, ¿cuál debo dibujar? Debo dibujar la otra cara, que va a ser la cara lateral. A lo mejor va a ser el color oscuro, ¿no? ¿Sí? Y entonces la dibujo también. Tomo pluma. Debo de soltar los elementos. Lo que puedo hacer es bloquearlos. Bloquear, selecciono control 2. Ahí está. Puedo seleccionar este también, lo bloqueo. Selección control 2. Y dibujo la cara oscura con este color. Y es un punto, segundo punto, tercer punto. Y lo cierro. ¿Sí? Y entonces ya tengo el trazado de mi perspectiva. Lo único que tengo que hacer para dividirlo, pues, es tomar un cuadrado, a lo mejor con un color que no estamos utilizando en la perspectiva, un color amarillo, por ejemplo, ¿sí? Y cortarlo. Tomo otro elemento y digo, este cuadrado quiero que, o cubo quiero que tenga hasta esta posición, por ejemplo. Ahí está. Selecciono la cara superior. Selecciono la cara superior. Y le doy con busca trazo. Ya sé que tengo esta forma, que es delante menos detrás, menos el frente. Y ya hice un primer corte. Vuelvo a hacer mi cuadrado. Ahora, ¿qué tengo que eliminar? Pues tengo que eliminar esta cara. Vamos a ponerla de amarillo para que la veamos. No, lo único que necesito pues es irme al corte, ¿no? ¿Sí? Selecciono la cara que voy a cortar. Quiero ver si la puedo cortar. Y ahí está. ¿Sí? Y entonces ya tengo un primer elemento en perspectiva cónica. ¿Sí? Tengo la cara frontal, la cara lateral y la cara superior. Y todos los elementos los puedo fugar.
¿Sí? Supongamos que vamos a hacer otro elemento aquí. Vamos a hacerlo ahora sin utilizar el punto de fuga, pero vamos a hacer la misma secuencia. La iluminación está arriba, el punto medio está acá y la sombra está en la cara lateral, ¿no? Entonces voy a hacer, utilizando la perspectiva, a lo mejor va a ser, bueno, va a ser otra nueva capa, perdón, un prisma cuadrangular 2. Cuadrangular 2, ¿no? Ahí está. Y vamos a hacerlo más grande, ¿no? El prisma lo puedo bloquear. Y selecciono. Supongamos, ahí está. Vamos a verlo. Este debe ser frontal, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que yo puedo trazar, digamos, a la retícula, ¿no? ¿Sí? También este punto aquí se va a mover. Vamos a dejarlo exactamente a la retícula, este puntito, para que nos funcione. Ahí está. ¿Sí? Y ahí está. Y entonces, ¿qué digo? Voy a trazar la parte superior, ¿no? Son las dos formas de hacerlo. Entonces, tomo otra vez pluma, y esto lo tengo que hacer con la retícula. Entonces, ya sé que este punto, voy a hacer la siguiente cara, va a lo mejor a cruzar aquí. Ese es el segundo punto. Y en esta parte debe ser recto, ¿sí? Si lo ven, donde está el cruce con el punto de fuga y donde es recto. Y entonces ahí aparece el tercer punto, cuarto punto y lo cierro. Y entonces no lo estoy fugando, sino simplemente estoy utilizando la retícula y yo sé que este punto va a ser claro, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Al final, a completar los puntos, ¿no? Entonces, veo el contorno, ahorita lo detallamos, y hago la siguiente cara, que hace que va a ser en este punto, bajamos, bueno, vamos a hacerlo para acá, aquí, hago la perspectiva, pero ¿dónde va a ser la perspectiva? Vean, va a ser ahí, en ese punto donde está la línea recta, ¿sí? Ya me está diciendo dónde se va a cruzar, ¿sí? Y entonces pongo el punto y lo termino, ¿sí? Y va a aparecer el espacio o la cara lateral, ¿sí? Y entonces esta cara lateral ya está hecha en perspectiva. No lo fugué, sino simplemente utilicé lo que son los trazos y también lo que es las guías inteligentes. Ajustar un punto y guías inteligentes. Y entonces ya tengo dos elementos. La iluminación debe ser la misma para que se vea en perspectiva. Y entonces voy a seleccionar yo mis planos, plano horizontal, plano lateral izquierdo, plano lateral derecho. Ahorita a lo mejor le vamos a cambiar el color a estos planos y a lo mejor el plano horizontal superior. Vamos a cambiar esta línea de proyección
Y ya los voy a seleccionar. Para que veamos la perspectiva, le cambio el color. Y aquí voy a seleccionar este plano y este plano y le voy a cambiar a lo mejor un color, es rojo. No, seleccionado todo, es este. Y es este, ¿no? Este con este. Vamos a cambiarle el color que sea claro, por ejemplo. O bueno, como si fuera un poquito más claro. ¿No? Si les gusta ese color más oscurito, ese, ahí está. Supongamos, ¿no? ¿Sí? Y entonces ya sé que tengo, vamos a cambiar el rojo que no esté tan prendido. Y vamos a ponerlo a lo mejor que sea un poquito más oscuro. Ahí está, ¿no? Sobre la misma gama. Y ya quito las líneas de proyección, ¿sí? Y quito las líneas guía. Y ahí está mi espacio tridimensional, ¿sí? Y ya estoy haciendo un espacio donde a lo mejor el punto de fuga, este también, pues a lo mejor vamos a hacerlo sobre la misma gama, a lo mejor va a ser totalmente oscuro, ¿no? A lo mejor ahí está, ¿sí? Y entonces ya tengo las líneas, los planos laterales, el plano superior, plano horizontal inferior, plano superior, plano horizontal superior, y ya voy dibujando lo que son los elementos. En este caso, tengo que dibujar elementos cuadrangulares y van a ser, voy a hacer una nueva capa. Cada uno de ustedes va a hacer 10 prismas cuadrangulares. Estos 10 prismas cuadrangulares, pues van a estar distribuidos por todo el espacio, ¿sí? Y entonces vamos a hacer este primer ejercicio con 10 prismas cuadrangulares, ¿sí? Y ahí está el ejercicio.